Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos brinda, ¿verdad? Y nos da para nosotros poder estar aquí en este lugar para llevarle a usted palabra de aliento, palabra de vida. Le habla su amigo y hermano Kelvin García, acompañado como siempre. De su hermano David Ulises, dándole gracias a Dios que nos permite estar aquí esta semana, martes 15 del mes 4, dándole gracias a Dios y compartiendo este momento con nuestros hermanos y la situación de nuestro país, que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Y gracias a Dios que nos permite entrar a sus hogares y a sus negocios, allá en el negocio de el hermano Blas, que están el hermano González, Huicho, Blas y la distinguida hija de Blas, que se llama Esmirna. Dios le bendiga. Amén, 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 hermano. Nos sentimos agradecidos del Señor y este es su programa Mundo Cristiano y su sesión Entre hombres. Entre Amén. hombres, usted sabe, entre hombres y para los hombres. Amén. Así que ya usted sabe, este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, Amén. la cual se encuentra en la calle Espaillá, número 86, pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Así que ya usted sabe, lléguese a la Espaillá, el número 86, que ahí ese es el lugar donde nos congregamos a alabar y adorar a nuestro Señor. Amén. Nosotros los martes, hermano David, precisamente este mismo martes, tenemos enseñanza o verdades bíblicas por nuestro hermano Alvin Carrasco. Los jueves tenemos servicio por cada ministerio. Cada ministerio los jueves está adorando al Señor. Los jueves. Cada ministerio viene toda la iglesia y adoramos al Señor en ese día. Mientras que nuestras escuelas bíblicas las tenemos los domingos a las 9 de la mañana. 9 de la mañana nuestras escuelas bíblicas, y al terminar nuestras escuelas bíblicas, eso de las 10:30 de la mañana, entonces salimos a un break y luego entramos a nuestro servicio de acción de gracia. Amén. De adorar y a glorificar a nuestro Dios. Adorar y a glorificar a nuestro Dios. Los domingos estamos ahí y ya usted sabe, usted está invitado y está informado de todo lo que pasa en nuestra iglesia local. Recuerde, para allá, número 86. Amén, hermanos David, nos sentimos agradecidos del Señor, ¿verdad? Estamos en la Semana Mayor. En la Semana Mayor. Cuando yo era niño, no daban clase la semana entera. Así es. Cerraban muchos locales comerciales. Sí. Todo el mundo no hacía mucho silencio en la casa. Ahora ya está diferente la cosa. un poco diferente. Que le digo, la generación de ahora no es igual a la de antes. No es igual. Los tiempos van cambiando. Y todo este mes, mi hermano, hemos estado hablando de la cruz. De la cruz. Hemos estado hablando de la cruz. Ajá, esta es la Semana Mayor donde nuestro Dios, hecho hombre, se entregó en la cruz por nosotros. Amén. Esta es la semana que nosotros vemos, ¿cómo se llama? El camino hacia la cruz. El camino hacia el Gólgota. Gólgota. Amén. Ahí esta fue la semana que él terminó de hacer lo que él vino a hacer como hombre. Esa fue la semana que culminó y ahí dijo él, consumado es. Consumado es. O sea, Amén. entregó todo terminó. Todo terminó. Todo lo que él vino a hacer, amén, lo hizo. Y como ya ustedes sabrán, estamos hablando de la cruz, y en este preciso día, tenemos un tema muy especial, hermanos David, la eficacia de la cruz. Amén. La eficacia de la cruz. Aunque recuerden que en la escritura que leímos, y la vamos a leer otra vez, a principio de mes, y hemos estado recalcando en este tema, porque para muchas personas la cruz
significa como derrota. Amén. Sin embargo, la cruz tuvo su efecto. Amén. Tuvo su efecto y vamos a ver en este día la eficacia de la cruz. Me estoy leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. 18, verso 18. Amén. Capítulo 1, verso 18. Gloria al Señor. Porque la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén, gloria al Señor. Vemos y hemos estado hablando todo este mes, ¿verdad?, de esta escritura, específicamente. Sin embargo, aunque vemos que Pablo toma esta escritura y dice que a los que se pierden, la cruz les parece locura. Sin embargo, para nosotros la cruz es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Y quiero enlazar una escritura aquí en Romanos. En Romanos 5:8. 5:8, hermano David. Nos dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mira, me llama mucho y comparo y hago la relación entre estas dos escrituras, porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos redimió a nosotros del pecado. Del pecado, de la ira. De la ira de Dios. O sea, que esa muerte en la cruz de Cristo, aunque para los que se pierden, parecía que era ya el término de Jesucristo, o sea, acabó Jesucristo aquí. Sí, ahí terminó. Ahí terminó. Serían algunos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora? Ajá, dice que también lo que pasa es que el hombre natural, dice Pablo en una escritura, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Entonces, por eso que le parece locura. El hombre natural no tiene la capacidad de percibir las cosas espirituales porque no está conectado a través de la sangre de Cristo, porque dice aquí donde usted leyó, Romanos 5:8. Amén. Dice que pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificado por su sangre. O sea que eso fue cuando el Señor nos redimió por su sangre. Ahí nosotros pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. De muerte a vida. Y entonces ahí empezamos a entender. Ya no somos hombres naturales. Somos hombres espirituales. Y entonces viene el Espíritu Santo a darnos entendimiento. Porque para el hombre natural que no posee el Espíritu Santo, la cruz es una locura. Exactamente. Sin embargo, ¿y cómo vemos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a nosotros nos da vida? Amén. A nosotros nos da vida. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el mundo no puede entender. Ajá, no, dice un subtítulo que nos saca de la muerte espiritual. Nosotros éramos muertos espirituales. Eso es en Efesios 2, amén, del 1 al 5. Dice que
Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Exactamente. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Así Y es. éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero dice el versículo 4. Amén. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, Ajá. por su gran amor con que nos amó, y me gusta el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea, nos dio vida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, que esta cruz que para el mundo parecía locura, Ajá. Esa acción que parecía locura, a nosotros nos da vida. Ajá, porque el hombre natural, como cuando Pablo habla del hombre natural, eso es eso mismo, como éramos nosotros, que éramos naturales, que no entendíamos las cosas espirituales. Entonces cuando el Señor, por su gracia, como dice aquí, nos escoge y nos da vida, nos despierta del letargo que estábamos pensando, que veíamos igual, nosotros pensábamos igual que ellos. Así es. Nosotros pensábamos igual que ellos, no es que nosotros somos mejores que un grupo, con una élite, con otra, sino que el Señor en su misericordia, en su gracia, nos ha dado la oportunidad de nosotros reconocerlo a Él, reconocer el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros en la cruz y pagar nuestra culpa. Amén. Entonces, este es un tiempo para que nosotros veamos la eficacia de la cruz, que es un trabajo, lo que el Señor vino a hacer en la tierra fue darse para que nosotros hoy podamos no ser hombres naturales. Amén, amén. Poder entender las cosas espirituales, las cosas amén, que son del espíritu. Y eso lo podemos nosotros aplicar a nuestras vidas. Amén. Cada día, mirar el sacrificio de Cristo y por el cual nosotros hoy podemos tener vida a través de ese sacrificio. Ajá, entonces ese sacrificio no deja de ser, nosotros dejamos de ser hombres naturales y tenemos la capacidad de juzgar las cosas a nivel espiritual. Amén. Que nosotros no tenemos la misma capacidad que tiene el hombre natural, que dice, no, ese hizo eso por esto y esto, sino nosotros no vamos, porque nosotros sabemos que hay una vida espiritual que domina al que no está. El Señor, gracias a Dios, nos tiene a nosotros aquí bajo su cobertura con su Espíritu Santo, y nosotros por esa parte del Espíritu Santo debemos de juzgar piamente. Amén, amén, amén. Mire, me encanta esa escritura de Efesios, porque dice que soy salvo por la gracia. O sea, que yo ni siquiera hice nada. Es que no nos dimos ni cuenta. ¿Tú me entiendes? Dice, ¿por qué? En una escritura que él dice, te amé porque te amé. O sea, no es porque tú te lo mereces, sino que el Señor, en su misericordia y su gracia, nos dio vida espiritual, nos sacó del letargo de la muerte espiritual. Amén. Y por esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, muchas personas encuentran libertad del pecado. Amén. Y restauración a través de la fe en Cristo. Amén. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Usted quiere liberación, usted quiere ser liberado. Bueno, mire a la cruz de Cristo, mire el sacrificio de Cristo. Amén. Y acéptelo. Y acéptelo, el sacrificio de Cristo, para entonces usted ser liberado del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? La cruz, aunque es símbolo de afrenta y de dolor, como decimos, sin embargo, esa
afrenta y ese dolor fue beneficioso para la humanidad. Ajá, para nosotros, que no había otra forma. Porque no había otra forma. No había otra forma de nosotros acercarnos, ser perdonados. No había forma de hacer sacrificio que nosotros podamos ser salvos. Exactamente. Solamente por la misericordia y la gracia de nuestro Dios, el Señor se dio y dijo, no, es que mi creación, mi imagen, no puede estar rodando ahí sin ningún tipo de alguien que los reviva espiritualmente. Amén. Entonces, los grandes sabios entienden que, ¿y cómo un libertador espiritual va a morir en una cruz? Por eso que dice que la sabiduría de Dios, dice que lo vil de Dios es más sabio que lo de los hombres. Y algo muy, muy, muy bonito, hermano David, podemos buscar Colosenses capítulo 2, verso 13, que el mensaje de la cruz vence el poder del pecado. Amén. O sea, ese mensaje que es reflejado en la cruz vence el poder del pecado de tal manera que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. El pecado no tiene potestad ya sobre nosotros porque el mensaje de la cruz vence eso. No sé si lo tiene Colosenses, lo podemos leer. Colosenses 2, 13 al 15 podemos leer. Ajá, dice que cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en las incursión de su carne, Dios les dio la vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deudor que consistía el decreto contra nosotros. Amén. O sea, había un decreto contra nosotros. Ajá. Hermano David, ¿no? Y dice, y que nos era adverso y lo quitando del medio, clavándolo en la cruz. ¿Me entiendes? Y habiéndonos despojado a los pecadores y autoridades, hizo de ello un espectáculo público. O sea, lo publicó, lo exhibió en la cruz. Amén. O sea, en la cruz se sacó ese documento. Ajá, dice, que tenía esta deuda que era impagable. Era impagable. Yo he escuchado a gente que el Señor le ha pagado deuda, eso yo lo bendigo, lo ayudo. Pero esta deuda no era cantidad económica. No era con dinero. Era una deuda que estaban todos condenados a muerte. Así es. Entonces el mismo Dios dice que todos. Así es. Dice que anulando el acta de los decretos, o sea, en esta versión, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Junto con él. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. O sea, ya el pecado no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Ajá, nosotros vemos que, por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, cuando la serpiente estaba matando gente, solamente hicieron un símbolo de una cruz. Y mire que todavía no, un símbolo de una cruz. Y solamente había que mirar a la cruz. En la serpiente. En la serpiente. Sí. Miraba a la serpiente y inmediatamente tú eras sano. Por eso dice Juan 3:16, el 17, que habla, ¿verdad?, de cómo fue levantado. La serpiente creo en el desierto. No creo que el 17 o el 15 que lo dice, pero sé que hay que como de la misma manera, así será levantado el Hijo del Hombre. Sí, porque todavía no se había cumplido No se había cumplido. Sin embargo, la cruz, algo más que puedo hablar de la cruz, es que la cruz no es
Nos da poder para vivir en santidad. Nos da poder para vivir en santidad. Y no es solo historia. Y no es solo historia. No es solo historia, es real, sino que es real y es práctica también. Amén. Y es práctica también. ¿Me entiendes? O sea, que no es un asunto que quedó en el pasado, sino que hoy día, en estos mismos momentos, la cruz está haciendo su efecto. Amén. Porque todavía la sangre de Cristo está salvando gente. No está cancelando contratos de muertos. Exactamente, todavía. O sea, que no solamente algo que quedó en el pasado. No, eso no es historia, eso no fue que en el 1844, no, eso es una historia hasta eterna. Eterna. Amén, es una historia externa. Y que hoy día usted puede mirar a la cruz y alcanzar salvación para que el pecado no tenga poder sobre usted. Amén, amén. ¿Me entiendes? Y más en estos días que la gente está muy pendiente a lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero hay algo que yo siempre digo, no sé por qué será que la gente solamente toma esta semana para recordarse de eso. Sí, esta semana. Y no la semana entera, el viernes. El viernes. Sin embargo, Cristo está con su mano abierta, diciendo día tras día, ven a mí, pecador. Exactamente. Y esto nosotros estamos hablando más con los pecadores, pero el mensaje para nosotros que estamos en el reino, que a veces dudamos, ¿a quién tenemos la cruz? ¿Quién fue Jesús? Exacto. Jesús no es un cuento de hadas, no es una historia, fue un Dios real. Y es un Dios real. Es un Dios real que nos puede librar y nos ayuda en diferentes circunstancias de la vida, que nos da la fuerza para seguir, que nos permite a nosotros ver estas vicisitudes que pasan y nos da fuerza para seguir y nos da conocimiento espiritual para nosotros juzgar las cosas espirituales y ver el mundo a través con el lente bíblico. Amén. Con el lente espiritual. Entonces es un llamado a nosotros los compañeros de milicia que nos acerquemos a la cruz, confiemos más en la palabra del Señor, dependamos de la palabra del Señor, escudriñemos las escrituras y que la rumiemos y tratemos de modelarla cada instante, porque la cruz y nuestro Señor está vivo. Él murió en la cruz, pero está vivo. Exacto, y ¿sabe qué? Van a encontrar, como encontraron los hermanos de Corintio, amén, mucha gente que le va a querer tergiversar y decir que ya eso está pasado de moda, que la cruz ya está polvorienta y todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que a lo que al hombre le parece locura, amén, para Dios, Dios utilizó esa locura para salvar mi vida y para salvarlo a usted. Amén. Amigo que me escucha, usted puede ser salvo a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Dice que el mensaje de la cruz no es una simple idea religiosa para el creyente, es vida, poder, libertad y esperanza. Y tenemos un propósito para nosotros iluminar al mundo, que aunque le parezca locura, nosotros manifestemos que es glorioso confiar en Dios. Amén. O sea que la cruz sí tiene su eficacia. Amén. Sí, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario sí resultó ser eficaz para acabar con el pecado. Amén. Estuvo con ustedes su amigo y hermano Kelvin García. Y David Ulises. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta la próxima.